Queridos hermanos, vamos a orar por Nelda para que la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de ella sea punzante en cada uno de nuestros corazones, ¿sí? ¿Oramos? Querido Dios, bendecimos y alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de escucharte. Lo vamos a hacer a través de Nelda, Señor, sobre todo aquello que has puesto en su corazón. Y Señor, seguramente tu Espíritu Santo, como movió a ella, nos va a movilizar a cada uno de nosotros. Señor, que cale profundo en cada uno de nosotros tu enseñanza y que la podamos poner por obras. Bendecila, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la verdad que me emocionó esa última canción que cantamos, yo no la conocía, y las canciones con esa letra parecida me dan una imagen visual del cielo, de estar todos juntos cantando y alabando al Señor. Y esta semana hay varias personas nuevas en el coro celestial. Está la mamá de David, están un par de personas que yo conozco que también se suman. Y bueno, qué lindo es pensar que un día vamos a estar todos juntos cantando y alabando al Señor y conociendo todas las cosas que Él quiere que conozcamos. Bueno, primero les voy a leer un pasaje que está en Romanos, capítulo 15, versículo 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y lo que quiero compartir viene de una historia bíblica del Antiguo Testamento. Una de mis favoritas cuando estaba en la escuela dominical, cuando era nena, tiene mucha aventura, muchas cosas que uno puede imaginarse cómo era. Y después van a ver, espero que vamos a ver cómo esto va con el tema que estamos teniendo, que es el Señor cumplirá su propósito en mí. Y es la historia de Naamán. Se encuentra en el segundo capítulo del segundo libro de Reyes, capítulo 5. No lo vamos a leer todo. Algunos conocen bien la historia. Para los que no conocen, hago como un resumen, ¿no? Trata de Siria y el reino del norte, el reino de Israel. Y Siria es el nombre que los griegos le pusieron a lo que los hebreos llamaban Aram. Arameos, ¿no? El idioma que hablaban en el tiempo de Cristo era arameo. Bueno, estaban muy unidos estos pueblos. Y estaba al norte del pueblo de Israel. Y a veces, en esta época, que era el siglo IX a.C., la época de Eliseo, a veces eran aliados y a veces eran enemigos. Entonces, por ahí uno vencía al otro, por ahí se juntaban para cuando había peligro de un tercero. Así que en esta época justo es una que estaba para arriba Siria. No dice quiénes son los reyes, habla del rey de Siria y el rey de Israel, pero sin decir el nombre. Y suponen que el rey de Israel era Joram. Joram era hijo de Acab y hermano de Ocosías. Se van a acordar todos estos nombres, ¿no es cierto? Acab había vencido a uno de los reyes de Siria y le había perdonado la vida. Y después Siria subió, entonces ahora estaba en una poco mejor posición. Y el rey de Siria se cree que era Ben-Hadad. Todos los reyes de Siria eran Ben-Hadad, porque era un título como el faraón. Y Ben es hijo, Hadad era el dios principal de ellos, el dios del trueno y de la tormenta. Entonces, también Rimón, que después van a ver que
era el nombre también que el mismo Dios, era el más importante del panteón de los arameos. Bueno, de las ciudades de Aram o de Siria, Damasco probablemente es la más conocida por todos nosotros. Entonces, tenemos varios personajes. Ahí en Siria había un general que se llamaba Naamán y era, según lo que nos cuenta la escritura, un hombre muy valiente, un hombre que el Señor había utilizado para la salvación de Siria. O sea que el Señor estaba también obrando en pueblos que no eran Israel. Y el rey de Siria lo tenía en gran estima, pero este hombre tenía un problema. Dice la Biblia que tenía lepra, aunque en realidad no es lo que nosotros conocemos como lepra. La lepra que nosotros conocemos se llama enfermedad de, a ver si lo encuentro, de Hansen. Y no son iguales los síntomas. Esto, el nombre, que se está traducido como lepra, quiere decir lesiones en la piel o piel escamosa. Entonces, eran lesiones que podían supurar, hincharse, desprenderse, y los médicos modernos dirían que era psoriasis o eczema, dermatitis seborreica o alguna enfermedad de la piel causada por hongos. Entonces podía ser cualquiera de esas cosas. El asunto es que esto causaba problemas en lo social, porque la gente tenía mucho rechazo hacia eso. Les daba impresión el aspecto y también el olor, les hacía recordar la piel de los cadáveres. Entonces era como recordatorio de la muerte y muchas veces esa gente quedaba separada. Así que era un gran problema tener este tipo de enfermedad. Bueno, el rey de Siria le mandó una carta al rey de Israel y le dijo, porque habían escuchado de Eliseo, le mando acá a mi general para que lo curen. Cuando el rey de Israel vio esa carta, se rasgó los vestidos y dijo, seguramente este está tratando de encontrar una forma una excusa para venir a atacarnos, porque ¿quién soy yo? ¿Soy Dios acaso para poder curarlo a una persona? Pero Eliseo le dijo, no, mandármelo nomás. Entonces Naamán va con sus carros, sus caballos, sus presentes. Había llevado plata, oro, vestidos. Dicen que más o menos calculan el valor de $1,5 millones. Costaba todo eso que llevaba Naamán. Un montón. Bueno, llega ahí el general y Eliseo ni siquiera sale. Manda a un sirviente que le dice, lo que tenés que hacer es ir al río Jordán y zambullirte 7 veces. Bueno, no era para nada lo que Naamán tenía en mente. Yo pensaba que iba a salir, que iba a levantar las manos, invocar a su Dios, tocarme las llagas y me iba a sanar. Si era para zambullirse en el río, lo podría haber hecho en mis ríos, que son mejores que cualquier río que está acá en Israel. Y lo interesante es que había en toda Mesopotamia ritos de purificación que tenían que ver con zambullirse en el agua de un río. Entonces, los otros, estos paganos, lo que hacían era, había que zambullirse 7 veces con el rostro río arriba, y después zambullirse 7 veces con el rostro río abajo, y después poner la ofrenda que no había llevado en el río. Y entonces se esperaba que el Dios los sanara. Entonces Eliseo está usando algo que es conocido, un ritual bastante conocido, que tiene que hacer. Bueno, Naamán no quería saber nada, quería volverse a la casa enojado. Y sus siervos le dijeron, no,
no te enojes, si te hubiera pedido que hicieras alguna hazaña, la habrías hecho. Si te está pidiendo nada más que te metas en el río 7 veces, aunque sea probar. Y Naamán decidió hacerlo. Eran como 64 kilómetros que tenían que ir de Samaria, donde estaba Eliseo, hasta el río Jordán. Fue, se zambulló, dice que salió con la piel como la de un niño, todo emocionado, vuelve otra vez a donde está Eliseo, los 64 kilómetros de vuelta, y le ruega que acepte esos presentes que había traído. Y Eliseo le dijo que no lo podía aceptar de ninguna manera, y no lo aceptó. Entonces Naamán le pide que le dé tierra, 2 cargas, dos mulas, que las cargara con tierra de ahí. ¿Y por qué? Bueno, es la misma palabra que se usaba en Éxodo, cuando el Señor les dijo que cuando le hicieran un altar de tierra. Entonces seguramente él iba a llevar eso para construir un altar a Jehová en su tierra. Iba a ir un poco como misionero, porque él dijo que él reconocía a través de esta experiencia que Jehová era el único Dios verdadero. Y pidió permiso, dice, que no se ofenda al Señor si yo tengo que acompañar al rey al templo de Rimón, que era el dios de ellos. Él se apoya a mi brazo, y le dijo que fuera tranquilo. Se va Naamán, y el siervo de Eliseo, que Gehazi, bueno, hay varias formas que se muestra el nombre, dijo, pero este no aceptó nada de todo eso que mandó. Entonces lo siguió a Naamán, fue corriendo detrás de Naamán, y cuando Naamán vio que venía, paró, se bajó del carro y le preguntó qué pasaba. Y se mandó una historia, un cuento, una mentira. Le dijo, lo que pasa es que acaban de venir 2 jóvenes y pide Eliseo si no le puede mandar 2 de esas vestiduras nuevas y un ciclo de plata. Ningún problema, pero llévate 2 ciclos de plata. Así que se fue y lo llevó todo a su casa, y después va a lo de Eliseo, y Eliseo le dice, ¿de dónde venís? No, yo estaba acá, no en mi casa. Digo, yo te vi cuando estabas yendo detrás del carro. Entonces dice, ahora, dice, es momento para tener riquezas, porque eso que le había pedido, que parecía tan poco de todo lo que había llevado Naamán, era el equivalente de 300 años de sueldo. O sea que con eso él se podría haber hecho la gran vida. Entonces Eliseo le dice, vas a tener la lepra de Naamán, se va a pasar a vos. Y de ese momento él sufrió esa enfermedad. Bueno, de esa historia uno puede sacar un montón. De todos los personajes que están en la historia. Del rey de Israel que pensó mal inmediatamente, sin tener razones, que no tenemos que apresurarnos a sacar conclusiones sin conocer toda la verdad. De Naamán muchísimo, ¿no? Porque por un lado la confianza que tuvo, que fue a la esperanza que tenía de que lo pudieran sanar, después el orgullo de que le dolió, de que no querer aceptar la forma en que se hizo, porque él tenía un preconcepto de cómo tenía que ser lo que venía de Dios, y no era como él pensaba. Pero después, a pesar de ese orgullo, él tuvo la humildad de escuchar a sus siervos y de recapacitar, arrepentirse, de hacerlo, y después de reconocer al Señor como el único Dios. Así que en Naamán hay mucho para admirar. También Eliseo tuvo un perfil muy bajo. Él quería que la gloria fuera para el Señor. No aceptó nada a cambio de lo que él estaba haciendo. Y también de su siervo podemos aprender
las cosas que nos puede hacer la codicia y de no tener en cuenta cuál es el ministerio, porque él era siervo del profeta y no estaba teniendo en mente todo lo que eso implicaba. Pero en realidad no es de ninguno de ellos que yo quería hablar, aunque hablé bastante, sino al principio del capítulo, en 2 versículos se menciona una persona sin su nombre, pero sin esa persona nada de esto habría ocurrido. Entonces, Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces todo esto, toda esta historia con tantas enseñanzas, todo este propósito que tenía el Señor de enseñar a través de esta experiencia, que hasta el Señor Jesucristo menciona en Lucas cuando él estaba en Nazaret y le estaban diciendo por qué no hacía los milagros que hacía en otros lados, y él dijo: los profetas nunca se reconocen en su propia tierra. Y uno de los ejemplos que dio fue justamente el de Naamán y Eliseo, que no había que los que sanó Eliseo era de otro país, y también de la viuda de Sarepta con Elías, que eran 2 casos donde extranjeros fueron bendecidos y recibieron milagros. Bueno, entonces vamos a ver que el propósito de Dios se cumplió en y a través de esta muchacha. Fíjense ustedes la historia de ella, por más que sea así tan cortita, uno puede imaginarse. Ella estaba en su casa, en Israel, no sabemos qué edad tenía esa muchacha, capaz que era de edad para casarse, chicos, y estaba pensando: uy, en noviembre me voy a casar, y voy a tener mi casa, y esto y lo otro, y de golpe aparecen unos hombres armados, se la llevan, y su vida cambió para siempre. En lugar de ser, no sé cómo habrá sido, si era la hija mimada, ¿cómo era? Ahora era una esclava. Bueno, ¿cuáles podrían haber sido sus reacciones? Angustia, desesperación, tristeza por haber perdido su hogar, su familia, su futuro. Imagínense cómo se habrá sentido. Podría haber sentido enojo, bronca. ¿Cómo le podía pasar esto? Tan injusto. Resentimiento podría haber sentido. Podría haber querido vengarse, ¿no? Que el Señor mande, parta un rayo. A veces tenemos esas sensaciones. Podría haber sentido rebeldía y cuestionado a Dios. ¿Cómo? Dios no es el Dios de Israel, el Dios que nos protege. ¿Cómo permitió que me pase esto a mí? Podría haber sentido lástima de sí mismo, estar ensimismada en su propio problema, estar pensando todo el tiempo: pobre de mí, a mí me pasan todas, es lo peor que puede haber pasado en el mundo y me pasa justo a mí. Y podría haber estado con eso. Bueno, todas estas cosas podría ella haber sentido, pero por el texto nos damos cuenta que no era así para nada. Primero vemos que tenía una disposición a servir y a ayudar. Si ella no hubiera tenido un buen semblante y una buena predisposición, jamás la hubieran elegido para ser sierva de la esposa de Naamán, que era una persona
importante. Entonces se ve que era agradable su forma de ser y su rostro. Ella estaba haciendo su tarea, pero no se limitó a hacer la tarea que tenía que hacer, porque podría haberse limitado a decir, bueno, estas son mis tareas y nada más. Ella estaba escuchando lo que estaba pasando y viendo lo que estaba pasando en la casa donde ella servía. Y ella, una muchacha esclava, tuvo lástima, compasión, misericordia de un general enemigo. Ella pudo, a pesar de su condición, tener empatía, ponerse en el lugar de él y ver que estaba sufriendo. Y al ver eso, no se alegró porque estaba sufriendo, sino que pensó, ¿cómo podía ayudar? Bueno, ella no tenía ningún tipo de poder. Lo único que tenía era un poquito de conocimiento. ¿Y qué hizo? Lo único que podía hacer era hablar con su ama. Y le dijo a ella, mira, en Israel hay un profeta que lo podría sanar. Y ahí empezó toda la cadena de las cosas que estuvimos relatando antes. Pero Naamán y el rey de Siria ni siquiera se habían enterado de Eliseo si no hubiera sido por esta muchacha. Entonces vemos que el Señor hizo su propósito, cumplió su propósito en ella y a través de ella, porque ella tuvo actitudes y acciones que agradan al Señor. Es lo que estaba diciendo Daniel al principio, ¿no? Cuando estaba hablando de cómo tenemos que examinarnos y estar en relación correcta con el Señor. Entonces, bueno, seguramente ustedes podrán pensar en un montón de versículos que hablan de las actitudes correctas e incorrectas, pero vamos a pensar un poquito, compartir algunas poquitas, pensando en cómo tenemos que estar nosotros para que el Señor pueda usarnos, para que pueda cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Bueno, vamos a empezar por Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Y acá tiene lo negativo y lo positivo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Somos propensos a reaccionar de estas maneras cuando nos pasa algo, especialmente cuando nos pasa algo injusto. La amargura, el enojo, bueno, no es un pecado enojarse, pero es un pecado seguir enojados, ¿no? Porque dice el Señor que no se ponga sol sobre la ira. Gritería, decimos cosas. Anoche estábamos hablando en el estudio bíblico de Santiago y la lengua y las cosas que la lengua puede hacer, que es un verdadero infierno. Y la segunda parte del versículo 32 dice: antes, en lugar de estas cosas, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Creo que nos olvidamos muy fácilmente de cuánto el Señor nos perdona a nosotros. Por eso todos los días, como decía Daniel, tendríamos que examinarnos y volver a ponernos en el lugar que nos corresponde. El Señor, si el Señor nos ama, tiene misericordia de nosotros, nos perdona todas las cosas que pensamos, que decimos, cuando fallamos, que es todos los días, ¿cómo nosotros, con qué cara somos tan exigentes con los demás? Tenemos que reflejar a Cristo con amor, misericordia, perdón. Vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 20. Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Y esto es también algo que solemos hacer. Mientras las cosas van bien, alabamos al Señor, Él es bueno,
para siempre su misericordia, etc., ¿no? Como estábamos cantando. Pero cuando pasa algo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y le reclamamos al Señor. Y tenemos que recordar que no somos quienes para reclamar al Señor. Porque nosotros, como decía, creo que David el otro día decía que los pensamientos del Señor son tanto más altos que los nuestros. Sus caminos son tanto más altos que los nuestros. Nosotros no podemos ver todo lo que el Señor ve. No conocemos los propósitos que Él tiene. Entonces, después de una experiencia, a veces mucho después de una experiencia, la vemos y decimos, por eso me pasó esto. Pero en el momento, la tendencia es reclamarle al Señor. Y tenemos que recordar que no somos quienes para estar reclamándole al Señor. Si estamos en esa actitud, Él no nos puede usar para cumplir su propósito. 2 Corintios 4, 7 años de ver. Otra vez con los vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La canción que cantamos para la ofrenda tiene mucho también se relaciona con esto, que nos pasan cosas, a todo el mundo nos pasan cosas todo el tiempo, pero si estamos de la mano del Señor, esas cosas no hacen que nos desviemos del camino, no hacen que tengamos esas actitudes malas, sino que tengamos fe de que el Señor nos va a sacar adelante. Filipenses 2, 3 a 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Somos egoístas, así somos los seres humanos. Vieron los bebés cuando nacen, es todo yo. Tengo hambre, tengo sueño, me duele, lo que sea, ¿no? Y hay que estar ahí para solucionarle el problema. Y tienen que aprender, a medida que crecen, que el mundo no gira alrededor de ellos. Mi nieto más chiquito, el año pasado entró al jardín de 3. Y yo decía, va a ser interesante cuando él descubra que no todo el mundo gira alrededor de él. Y se encuentre con otros chicos de 3 años que piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Bueno, somos nosotros así un poco como esos chicos, pero lo hermoso de estar en buena relación con el Señor es que Él nos permite ver también lo que le está pasando al otro y poner la necesidad del otro antes que el nuestro. A veces lo podemos hacer por un tiempo, las mamás con los bebés, pero hasta las mamás nos cansamos, ¿no? Cuando el bebé llora toda la noche. Entonces, sin el Señor nos es imposible quitarnos ese egoísmo, pero con el Señor podemos ver las necesidades de los otros, como lo hizo esa muchacha, que a pesar de todas las cosas que le pasaban a ella, podía ver más allá de sus circunstancias y pensar en el bien de otra persona. Efesios 6, 5 a 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Bueno, el servicio, que es un concepto tan importante, empezando con Cristo, que dijo que vino para servir y no para ser servido. Cuando damos servicio, a lo mejor la persona a quien estamos sirviendo no es la persona que más nos agrada. Pero ¿qué dice?
tenemos que estar sirviendo como si lo estuviéramos haciendo al Señor. Y el Señor lo recibe como si se lo hubiéramos hecho a Él. Porque se acuerdan cuando Él habla de separar a los justos y los injustos y les dice, bueno, vengan conmigo porque ustedes me dieron agua cuando tenía sed, me visitaron cuando estaba en la cárcel, y los justos van a decir, ¿cuándo, Señor, hicimos todo eso? Y cuando lo hicieron a cualquiera de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Entonces, bueno, servimos para el Señor y el Señor recibe nuestro servicio. En Lucas 6, voy a saltar un poquito, empezando con el versículo 27, la primera parte dice, estas son palabras de Jesús, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Yendo al versículo 32, si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien. Y en el versículo 36, sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Así como esta muchacha amó a su enemigo, nosotros debemos amar a los enemigos. Y cuesta. No quiere decir que nos tienen que gustar, pero podemos amar. A veces en la familia hay personas que amamos sin que nos gusten. Supongo que no es el caso de cualquiera acá en esta congregación, pero puede pasar. Esto también pasa cuando uno tiene un hijo que tiene un carácter podrido. ¿Lo ama igual? Sí, lo ama igual. Bueno, así tenemos que hacer nosotros. Amar a pesar de los defectos, a pesar de que nos hagan mal, tenemos que amarlos igual como ama el Señor, deseando el bien para ellos, orando por ellos, esperando que el Señor haga la obra en ellos. Y el último pasaje que voy a compartir está en Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. El Señor reconoce el corazón con el cual damos. La muchacha esclava aparentemente no tenía nada para dar. Y sin embargo, ella dio lo único que tenía, que era ese conocimiento, lo compartió y eso terminó en un gran milagro. Entonces ninguno de nosotros puede decir no tengo nada para ofrecer al Señor, no tengo nada que sirva, sino que cada uno tenemos muchas oportunidades todos los días sin saberlo, porque no conocemos los planes de Dios. Si queremos que el Señor cumpla su propósito en nosotros, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hacer el bien. No sabemos en qué va a terminar, pero no nos corresponde a nosotros saber en qué termina. Yo creo que la esclava tuvo el gozo de ver que el Señor volvió curado y pudo ver que lo que ella hizo fue bueno. A veces no vemos el resultado, pero el Señor sabe. Entonces, lo que importa es que nosotros acomodemos nuestras actitudes y nuestras acciones a lo que agrada al Señor. Porque cuando hacemos eso, Él nos puede usar para cumplir su propósito en nosotros y su propósito más grande en otros también. Que así sea, que el Señor nos bendiga, nos ayude a hacer esto. Gracias, Nenda, por tu palabra, por recordarnos la importancia de que somos parte en la obra que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas y en la vida de los demás. Y tenemos cada uno de nosotros una oportunidad para que esto sea una realidad.
El Señor envía bendición a través de aquellos que están en sintonía con el Señor. Toda vez que nosotros estamos bien comunicados con Él, somos pasibles de ser utilizados para su gloria, para su gracia, para sus bendiciones.